Muy buenos días, vengo a hablarte hoy del último estímulo que tenemos que tener en consideración para nuestra arquitectura mental. Y es un estímulo que está a todo nuestro alrededor de forma constante, y es la música. Fundamental. La música no solamente genera emociones, no solamente te puede poner triste, te puede poner alegre, la música es algo que va mucho más allá, que trasciende, incluso forja parte de nuestra personalidad en nuestra etapa de crecimiento. Es importantísimo porque escuchamos música de forma repetitiva y constante a nuestro alrededor, que sus letras forjan parte de nuestra personalidad de forma inconsciente, así como lo vimos en las primeras clases acerca del Sara. Cuando escuchamos algo de forma repetitiva, se forja dentro de nuestra mente y nuestro cerebro lo asimila como normal o normaliza ese tipo de conductas o el tipo de mensajes que están allí. Por eso son tan importantes tener en cuenta la música que escuchamos, porque eso puede afectar de alguna manera. Y no solamente eso, no solamente desde ese punto de vista, también desde el punto de vista de la neurociencia. La música genera estados en la mente que son estados llamados de ondas alfa, de ondas beta, beta alta. Incluso hay una nomenclatura mucho más allá, pero que no traigo a relevancia porque no es importante para nuestra arquitectura mental. ¿A qué me refiero con que no es importante? Que nosotros, o hoy te voy a hablar de la música que genera ondas alfa, que son las que necesitamos o las fundamentales para nuestra arquitectura mental a la hora de hacer trading, a la hora de tomar una decisión financiera, a la hora de incluso ser creativo y pensar y estimular mucho más allá ese pensamiento de una manera más simple. Cada género musical genera en nosotros o estimula en nosotros una respuesta biológica y una respuesta de nuestra química cerebral. Y eso afecta incluso a nuestra psiquis dependiendo del mensaje que traiga. Es un conjunto de muchas cosas que se generan. Por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón es un ritmo eh, con un compás repetitivo de forma constante llamado dembow, que se usa de una forma muy constante, y ese patrón tiene tanto éxito porque genera una respuesta biológica dopaminérgica en nuestro cuerpo, adormece la conciencia, y al no tener ningún tipo de estímulo desde el punto de vista armónico, nuestro cerebro o nuestra mente consciente se apaga porque no le genera absolutamente nada. Entonces te mantiene en un estado que es un estado dopaminérgico constante. Y si a eso le añades que el mensaje subliminal que está detrás no es estrictamente bueno para nuestra arquitectura mental, imagínate la bomba que se genera. Esto es un super negocio y por eso ha sido tan exitoso, porque mantiene las masas dormidas con un pensamiento consumista e hipersexualizado, lo que genera un flujo de caja mucho más alto. Es más rentable desde el punto de vista de negocio, pero para nuestra arquitectura mental no. Aquí quiero aclararte algo. No estoy diciendo que el reggaetón sea necesariamente malo. Por supuesto, puedes bailar unas piezas de reggaetón en una fiesta y divertirte un rato. Claro que sí. Me refiero a la música que utilizamos para escuchar de forma constante, a la que escuchamos nosotros de forma constante. Por ejemplo, la salsa y el merengue son géneros musicales que por lo general utilizan instrumentos de viento o instrumentos de metales que activan nuestro sistema biológico, nuestro sistema parasimpático, y nos genera adrenalina, nos mantiene eufóricos, nos mantiene alegres, pero tiene una peculiaridad que activa nuestras ondas beta de nuestro cerebro, activa nuestra parte analítica, nos activa la chispa, nos mantiene activos, incluso pensando. Por eso generalmente las personas que escuchan salsa o escuchan merengue suelen analizar mucho la letra y dicen, oye, mira el mensaje que tiene esa canción, mira el mensaje de esta, porque estimulan esa parte de nuestro cerebro, a diferencia del reggaetón, como les había hablado antes, que nos apaga el cerebro. Entonces todo lo que escuchamos entra directamente en nuestra mente inconsciente y ya, y no nos damos cuenta. Entonces no te cuento esto desde el punto de vista de gustos musicales. Por supuesto, la música es música y es para divertirse, para escucharla, para entretenerse, para bailar, para lo que es la música. Pero es importante entender esta parte cuando hablamos de nuestra arquitectura mental, cuando hablamos de que debemos comenzar a considerar desde ciertos puntos de vista la importancia de la música en nuestras vidas. El techno o la música electrónica es una excelente música
para hacer ejercicio, para mantenerse enfocado, porque es una música que a pesar de ser repetitiva, no te genera ese adormecimiento de conciencia, más bien te mantiene activo, te acelera y acelera tu mente, pero mantiene tu corteza prefrontal enfocada. Al no tener letra, al no tener voz, o sea, al no tener letra la canción, tu cerebro no tiene que procesar información y te mantiene súper enfocado. Es muy, muy buena para hacer ejercicio, para enfocarse en su trabajo, para enfocarse en ciertas cosas que estás haciendo. Te mantiene con un ritmo cardíaco estable, más si estás haciendo ejercicio. Es muy, muy buena. Por ejemplo, la música romántica. Por ejemplo, la música romántica activa tu hipocampo, activa tu memoria de largo plazo. O sea, la música en general activa muchas partes, muchas zonas de tu cerebro que uno debe de cierto punto de vista aprender a identificarlos para tal vez disfrutarlas de mejor forma o entender a veces por qué suceden las cosas que suceden o por qué sentimos lo que sentimos. La música romántica es un excelente ejercicio de memoria porque activa todo el sistema de memoria a largo plazo de tu mente y bueno, por supuesto, si es triste la canción, te cambia el estado de ánimo y hay que entender la música y lo fundamental que es y para qué puede servir cada una de ellas, nos puede ayudar a enfocarnos en ciertas y determinadas tareas, en ciertas y determinadas cosas. Pero lo que sí es fundamental, que hay que entender, es para la toma de decisiones y para trabajar de forma creativa. La música ideal para trabajar, para enfocarse, para una toma de decisiones analítica, para ser creativo, para estudiar, es la música clásica. Esto está súper estudiado, súper recomendado, psicólogos, neurocientíficos lo recomiendan. ¿Por qué? Porque induce en nuestro cerebro el tipo de ondas alfa que nos mantienen en una alerta calma. Es fundamental. Por ejemplo, eh, eh, bueno, se fue la luz en medio de la grabación, así que bueno, continuamos con la explicación. Lo más importante o fundamental que tenemos que tener en cuenta es entender para qué funciona cada uno de los géneros musicales. Para esto puedes pedirle incluso a tu inteligencia artificial favorita, la que más utilices, y le preguntas qué induce el estilo de música que tú escuchas, en qué te ayuda, qué tipo de ondas cerebrales genera. Y así puedes tener una idea más específica de lo que es para trabajar ideal. Siempre, muchas veces me han preguntado cuál es la mejor música para hacer trading. Y honestamente, la mejor música para hacer trading es música clásica. Al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan o de lo que hay en redes sociales. La mayoría de las redes sociales está plagada de música electrónica, música trance, que más bien lo que hacen es alterar tu sistema nervioso y entonces te mantiene en un estado que te hace sobreoperar, te hace tomar malas decisiones, compras de venganza o actúas por impulso y no es recomendable. Cuando tú vas a generar un ecosistema para trabajar, en el caso de nosotros los traders, que vamos a generar nuestro ecosistema completo para trabajar, lo ideal es tener música clásica puesta, es estar 100% concentrado, 100% enfocado, no permitir las interrupciones de las personas que están a nuestro alrededor, hablar con ellos, hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que conviven con nosotros. Mira, mientras esté operando dentro de los mercados, requiero que por favor me ayudes, que me colabores en el sentido de que no me interrumpas. Todo lo que hemos visto esta semana es súper fundamental. No solamente ponerlo en práctica, sino también ir haciendo las adecuaciones que necesitemos, el filtrado. Toda esta semana hemos aprendido la importancia de la arquitectura mental, cómo filtrar la información, cómo aprende nuestro cerebro. En este caso, hoy la música, el poder de nuestro cerebro con la transversalidad del conocimiento, el filtrado del SARA, cómo funciona el SARA, la autocrítica. Todo esto son un conjunto de herramientas que te he dado para que realmente forje una arquitectura mental fuerte y preparada para caminar hacia donde debemos caminar. Y cuando hablo desde este punto de vista general, es que no solamente te funciona para el mundo de las inversiones, sino para casi cualquier cosa que quieras hacer. Si te vas a dedicar a la música, si te vas a dedicar al deporte, la arquitectura mental es fundamental. Es filtrar la información y les digo algo, mire, no se van a dar cuenta si lo hacen con disciplina
esto que han aprendido esta semana, no se van a dar cuenta el punto en el que van a hacer un cambio ustedes mismos. Porque hablo desde mi experiencia. Yo no sé en qué momento cambió mi estructura mental, pero fui disciplinado y lo hice, filtré la información de forma constante una y otra vez y no sé en qué punto generé el gran cambio. Entonces, no te puedo decir que en una semana o en dos ya vas a tener un cambio rotundamente excepcional, pero estoy seguro que ya lo estás viendo, ya estás viendo un cambio importante en tu vida y eso es fundamental, porque eso es lo que te dice a ti que vas por el buen camino, un camino lleno de metas, lleno de proyectos, llenos de ideas. Y eso es importantísimo, es fundamental. Todas las herramientas que te he dado esta semana son precisamente para eso, para que tú mismo coloques tus filtros, a qué le vas a prestar atención, hagas tu introspección, digas, mira, yo pienso que tengo que cambiar aquí, eh, eh, comienzas a solucionar problemas de la mejor forma, comiences a ser filtrado incluso de la música que escuchas. Lo que te expliqué hoy no es para que cambies tus gustos musicales, no. Como lo mencioné al principio, eh, bailar salsa, merengue, excelente, buenísima. De hecho, también es bueno para el ejercicio, ese tipo de música, incluso el rock también. Eh, pero, por ejemplo, o sea, no es dejar de escuchar una música, es aprender a entender para qué es cada música. Cada música tiene su lugar y su momento. Eh, no es que precisamente porque el reggaetón adormezca la conciencia y te mantenga de la forma que te mantiene, no lo vas a bailar, no, por supuesto, una fiesta, una reunión, ¿cómo no? Claro que sí, pero hablo más que todo de la música que escuchamos y eso pasa con todo. Mira, hay algo que tienen que entender también del cerebro, que es fundamental de comprenderlo y por eso siempre se habla de la disciplina, que es con hábito, pero es porque el cerebro funciona así. Nuestro cerebro no es que sea un órgano de hábitos en realidad, porque no lo es, solamente que nuestro cerebro le es muy difícil olvidar o realmente no olvida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que con mucha disciplina, lo que has aprendido toda esta semana, seguir manteniendo los filtros, seguir haciendo introspección, seguir intentando utilizar la transversalidad del conocimiento, ir haciéndolo aunque a veces tengamos resistencia cognitiva, aunque a veces nuestra mente nos diga, oye mira, hoy no lo quiero hacer, hoy estoy cansado, aunque sientas que sea un esfuerzo, va a llegar un punto en el que eso va a ser de tu vida diaria normal, va a ser normal para ti y no va a generar esfuerzo. Por ahora, todo lo que estás haciendo genera esfuerzo, genera carga cognitiva, porque es algo nuevo que estás haciendo. Y por supuesto cansa, pero debes suplantar una información por otra, porque el cerebro no olvida esas frases que nos metieron en la infancia, solo que aprendemos algo nuevo. Entonces lo repetimos de forma tan constante que se vuelve nuestra nueva realidad. Entonces esa información vieja queda como deshecha, solo queda como información y ya. Sería como instalarle un nuevo software a nuestro cerebro. Tendríamos, no sé, software 2.0 o algo así. Pero solo lo vamos a hacer con la repetición constante. Constante. Yo durante muchos años he leído mucho acerca de neurociencia, de psicología conductual. He leído cientos de libros que me han ayudado a entender la mente, a entender mi propia mente y comenzar a hacer todos esos filtros uno tras otro, de manera constante. Siempre filtrando toda la información que llega a mi Sara, incluso desde la música. Les cuento algo que es algo, o sea, personal. Honestamente debo decirles que la música clásica nunca me gustó. Siempre me pareció música para viejos, siempre me pareció malísima. O sea, nunca me llamó la atención, en realidad. Nunca me gustó, me pareció aburrida, siempre. A mí siempre me gustó el rock. Pero quizás fue por la influencia de mi madre, que ella siempre escuchaba grupos como Bee Gees y música de esa época. Y de alguna manera me influenció y en los 90 yo comencé a escuchar músicas como grupos como The Offspring, Guns N' Roses, Sum 41, Green Day, Simple Plan. Me empezó a gustar. Entonces yo desarrollé esa personalidad medio rebelde, esa personalidad rockera, esa personalidad rebelde y yo siempre creía que estaba en contra del sistema. Tanto así, a tal punto influenció la música en mí, que recuerdo cuando fui a mis primeras votaciones en unas elecciones de Chávez, fui y voté por Chávez porque Chávez representaba todo lo que para mí en ese entonces era rebeldía, era en contra del sistema. Chávez hablaba de contra el imperio y sí, contra entonces y Green Day tenía una canción en esa época, American Idiot, y yo la amaba. Entonces, de alguna manera,
influenció mucho en mí, en mis decisiones. Claro, cuando comienzo a cambiarme la arquitectura mental, cuando comienzo a leer acerca de psicología, cuando tomo la decisión de cambiar las estrellas de mi vida y cambiar mi rumbo, que fue bastante difícil, es donde me doy cuenta, hoy en día me doy cuenta, lo ridículo que era. Las decisiones que tomé fueron decisiones impulsadas exclusivamente por la música. A ese punto influenció la música en mí. Era una rebeldía absurda, cosas de muchacho. Y de paso el entorno no ayudaba, en todos lados era Chávez, Chávez era muy famoso en esa época. De hecho, mucha gente lo seguía. Y esa rebeldía de él contra los Yankees, yo amando la canción American Idiot de Green Day, fue un conjunto de muchas cosas y me llevó a tomar decisiones absurdas, creyendo que estaba en la realidad. Hoy en día me encanta la música clásica, soy fan de la música clásica. Cada vez que la Sinfónica de Venezuela da un concierto yo busco manera de ir. No hace mucho en Valencia hicieron un concierto de música clásica junto a Metallica, a una banda tributo a Metallica, de el rock y música clásica. Me encantó, por supuesto fue fenomenal, pero no sé en qué punto me empezó a gustar la música clásica porque me obligué. Durante mucho tiempo me obligué a escuchar música clásica. Cada vez que iba a operar, escuchaba música clásica para activarme en ondas alfa. Mientras leí un libro, escuchaba música clásica de fondo para inducir ondas alfa. Muy bajito. Siempre la escuché muy bajito, de fondo. Y eso de alguna manera fue programando mi mente y de verdad me ayudó un montón. Como les dije, no sé en qué punto me empezó a gustar, pero hoy en día me encanta. Hoy en día me encanta porque me obligué, tomé la decisión de cambiar en su momento y todo fue de forma progresiva y te estoy entregando todas estas herramientas para que tú puedas tomar la decisión de cambiar. Como decía Ramón, o como dijo Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, que es lo más importante, que si se lo propone, puede cambiar la estructura de su cerebro. Así que sin más nada que decirle, mi gente, se les quiere un montón, que tengan un excelente día.